El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Sombras en el celuloide. Existe un territorio donde la luz del proyector no consigue disipar las tinieblas y donde la ficción traspasa la delgada línea que la separa de la realidad para convertirse en tragedia palpable. La historia del cine está pavimentada de sueños y estrellas, pero bajo la alfombra roja se esconden relatos que hielan la sangre no por lo que muestran en la pantalla, sino por lo que sucedió cuando las cámaras dejaron de rodar. Es un viaje hacia el abismo de las llamadas películas malditas, obras que parecen haber sido tocadas por una mano funesta desde su concepción, cobrándose un precio en vidas, dolor y locura que ningún éxito de taquilla podría justificar jamás. Todo comienza a menudo en lugares insospechados como el desierto de Utah en el año 1954, bajo un sol implacable que bañaba las dunas de arena roja y polvo. Allí el legendario actor John Wayne se preparaba para rodar una cinta épica titulada El Conquistador de Mongolia. Una producción que pretendía ser grandiosa pero que terminó siendo una sentencia de muerte diferida para casi la mitad de su equipo. Nadie les advirtió de que el viento que les golpeaba el rostro cargaba partículas invisibles y letales, provenientes de las pruebas nucleares que el ejército realizaba en la cercana Nevada. Durante semanas actores y técnicos respiraron, comieron y vivieron inmersos en aquel polvo radiactivo sin saber que sus cuerpos estaban siendo invadidos por un enemigo silencioso. La tragedia no fue inmediata, pues la radiación es una asesina paciente que sabe esperar su momento. Años después el recuento de víctimas resultaba espeluznante, pues de las 220 personas que trabajaron en aquella producción, 91 desarrollaron cáncer y 46 murieron por esta causa, incluido el propio director Dick Powell y los protagonistas John Wayne y Susan Hayward. Fue una masacre a cámara lenta, un genocidio artístico provocado por la negligencia y la ignorancia, donde la ambición de Hollywood chocó de frente con la fuerza invisible del átomo, dejando un reguero de tumbas que tardarían décadas en cerrarse. Si la radiación fue el fantasma de los años 50, el satanismo y la brujería tomarían el relevo en la década siguiente con una fuerza inusitada. En el corazón de Nueva York, frente a las puertas del majestuoso edificio Dakota, se gestaba una obra maestra del terror psicológico bajo la dirección del polaco Roman Polanski. La película era la semilla del diablo y su rodaje estuvo envuelto en una atmósfera densa y opresiva que parecía presagiar la desgracia. El compositor de la banda sonora Krzysztof Komeda, quien creó la inquietante enana que abre el filme, sufrió una caída absurda en una fiesta que le provocó un coma y posteriormente la muerte, emulando de manera macabra el destino de uno de los personajes de la cinta. Pero el verdadero horror llegaría un año después del estreno, cuando la realidad superó cualquier guión que la mente humana pudiera concebir. La secta liderada por Charles Manson irrumpió en la casa de Polanski en Cielo Drive y asesinó brutalmente a su esposa, la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, y a varios amigos en un ritual de sangre que conmocionó al mundo entero. La ficción de un culto satánico que buscaba el nacimiento del mal se había materializado en la vida del director, con una crueldad insoportable. Como si el edificio Dakota tuviera su propia memoria maldita. Años más tarde, en 1980, el músico John Lennon sería asesinado a tiros justo en la entrada de ese mismo edificio, cerrando un círculo de violencia que muchos atribuyen a las energías oscuras que la película pareció despertar o invocar sin quererlo. El terror religioso alcanzó su cenit y su maldición más famosa con El Exorcista en el año 1973. Desde el primer día de rodaje, una sensación de malestar se instaló en el equipo como una niebla fría que no desaparecía. El set de grabación, refrigerado para que el aliento de los actores fuera visible, se convirtió en una nevera, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Sucesos inexplicables comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante que desafiaba la estadística. Un incendio devastador arrasó los decorados de la casa de la familia McNeil, destruyéndolo todo excepto una habitación que permaneció intacta entre las llamas y las cenizas, la habitación de la niña poseída Ragen. Aquello fue interpretado por muchos como una advertencia, pero el rodaje continuó. Las actrices Ellen Burstyn y Linda Blair sufrieron lesiones graves en la espalda durante las escenas de las sacudidas violentas en la cama debido a fallos en los arneses, y sus gritos de dolor que quedaron registrados en el metraje final son reales y no fruto de la actuación. La muerte rondó la producción de manera constante, llevándose a 9 personas relacionadas directa o indirectamente con la película. El actor Jack McGowan, quien interpretaba a un director de cine que moría a manos del demonio en la ficción, falleció poco después de rodar sus escenas debido a una gripe repentina.
El hijo del actor Jason Miller fue atropellado gravemente y el abuelo de Linda Blair murió durante el rodaje. Incluso durante el estreno en Roma una cruz de hierro de 400 años de antigüedad cayó desde el tejado de una iglesia cercana al cine durante una tormenta como si el cielo mismo rechazara la proyección de aquella blasfemia cinematográfica. No menos inquietante es la historia que rodea a la profecía rodada en 1976, una cinta que abordaba la llegada del anticristo encarnado en un niño. La mala suerte o la intervención demoníaca pareció cebarse con el actor principal Gregory Peck y con el equipo técnico de una manera que desafía toda lógica. El avión en el que viajaba Peck fue alcanzado por un rayo poco después de despegar. Días más tarde el avión en el que viajaba el guionista David Seltzer también fue alcanzado por un rayo en un vuelo diferente. El productor Mace Neufeld no se libró y su avión también sufrió el impacto de un rayo en otra ocasión. Parecía que las fuerzas de la naturaleza se confabulaban para derribarlos. Pero lo peor estaba por llegar y no ocurriría en el aire sino en la tierra. El director Richard Dane había alquilado un avión privado para unas tomas aéreas, pero a última hora el vuelo se canceló y el aparato fue usado por otros clientes. Ese avión se estrelló poco después matando a todos sus ocupantes. Sin embargo, el suceso más grotesco y aterrador relacionado con la profecía ocurrió lejos del set meses después del rodaje. El encargado de los efectos especiales John Richardson, quien había diseñado la famosa y espeluznante escena de la decapitación con un cristal, viajaba por Holanda con su asistente Liz Moore. Sufrieron un accidente de tráfico brutal en el que Liz Moore murió decapitada de manera casi idéntica a la escena que Richardson había creado para la película. Se cuenta que al salir aturdido del coche Richardson vio un cartel de tráfico que indicaba la distancia a la ciudad más cercana a unos 66.6 kilómetros. Una coincidencia numérica y nominal que hiela la sangre y que cimentó la leyenda negra de la producción. Al llegar la década de los 80, el terror se trasladó a los suburbios y a las casas construidas sobre cementerios indios con la película Poltergeist. Esta trilogía es quizás la que más dolor ha causado a sus protagonistas, ganándose a pulso el título de maldita. El origen del mal se atribuye a una decisión de producción motivada por el realismo y el ahorro, pues para la escena final en la que la protagonista cae a una piscina llena de cadáveres el equipo utilizó esqueletos humanos reales en lugar de réplicas de plástico, ya que resultaban más baratos. Aquella profanación de restos humanos pareció desatar una ira que se cobró la vida de las jóvenes actrices de la saga. Dominique Tan, quien interpretaba a la hermana mayor en la primera entrega, fue estrangulada por su exnovio en la entrada de su casa apenas unos meses después del estreno, truncando una carrera prometedora y sumiendo al elenco en el luto. Pero la tragedia no se detuvo ahí. La pequeña Heather O'Rourke, el rostro angelical que anunciaba que ya están aquí, participó en las 3 películas, creciendo ante los ojos del público mientras una enfermedad mal diagnosticada la consumía por dentro. Falleció a los 12 años debido a una obstrucción intestinal y un shock séptico poco antes de que se estrenara la tercera parte, dejando un vacío insustituible y la sensación de que algo oscuro se había alimentado de la inocencia de los niños que participaron en aquel juego macabro de espectros y televisores. En los límites de la realidad fue otra producción que quedó marcada por la muerte en directo, transformando un set de rodaje en una escena del crimen. Durante la filmación de un segmento dirigido por John Landis, el veterano actor Vic Morrow y 2 niños actores contratados ilegalmente, Mika Dinle y Rena Shin-Yi Chen, debían cruzar un río bajo la simulación de un bombardeo en la guerra de Vietnam. Las explosiones pirotécnicas fueron demasiado intensas y cercanas a un helicóptero que sobrevolaba la escena a baja altura. El piloto perdió el control y la aeronave se precipitó sobre los actores. Las aspas del rotor decapitaron a Morrow y a uno de los niños y aplastaron al otro. Todo ocurrió ante las cámaras y ante los ojos horrorizados del equipo. Aquel accidente cambió para siempre las normas de seguridad en Hollywood, pero el precio fue la vida de 3 personas sacrificadas en el altar del espectáculo visual y la negligencia temeraria de un director que buscaba el plano perfecto a cualquier coste. La sombra de la maldición se extiende también a linajes familiares como el de los Lee. Bruce Lee el dragón murió joven en extrañas circunstancias debido a un edema cerebral, pero su hijo Brandon Lee parecía destinado a heredar su carisma y su fuerza en la pantalla. En 1993 Brandon protagonizaba El Cuervo, una película gótica y oscura sobre un hombre que regresa de la muerte para vengarse. La ironía dramática se volvió insoportable cuando en una de las últimas escenas de rodaje el personaje de Brandon debía recibir un disparo.
El arma de fogueo cargada por un equipo que había cometido una serie de errores encadenados contenía en su cañón un fragmento de una bala real atascada de una toma anterior. Al disparar el cartucho de fogueo, la fuerza de la explosión impulsó el fragmento metálico con la potencia de una bala real impactando en el abdomen de Brandon Lee. El actor cayó al suelo y el director gritó "corten", pero Brandon no se levantó. La confusión inicial dio paso al pánico cuando vieron la sangre manar de verdad. Brandon Lee murió horas después en el hospital llevándose consigo el futuro de una estrella y dejando la película como un testamento póstumo y lúgubre donde cada plano del actor es un recordatorio de su ausencia. La película se completó con dobles y efectos digitales, pero la atmósfera de tristeza impregnó cada fotograma, convirtiendo a El Cuervo en una película de culto venerada no solo por su calidad sino por ser el mausoleo de su protagonista. Incluso el cine de superhéroes luminoso y esperanzador tiene sus rincones oscuros. La llamada maldición de Superman ha perseguido a los actores que han vestido la capa roja del Hombre de Acero. George Reeves, quien interpretó al héroe en la serie de televisión de los años 50, murió de un disparo en la cabeza en circunstancias que oficialmente se declararon suicidio pero que siempre estuvieron rodeadas de sospechas y misterio. Décadas más tarde, Christopher Reeve, el Superman definitivo que hizo creer al mundo que un hombre podía volar, sufrió un accidente de equitación que lo dejó tetrapléjico, confinado a una silla de ruedas y conectado a un respirador artificial. Su lucha fue heroica, pero la imagen del hombre más fuerte del mundo convertido en un ser dependiente e inmóvil reforzó la idea de que ese papel exigía un sacrificio personal demasiado alto. Otros actores que intentaron o estuvieron cerca del papel también sufrieron desgracias o estancamientos en sus carreras, alimentando el mito de que la capa kryptoniana pesa más de lo que cualquier humano puede soportar. Más allá de Hollywood, el cine de autor europeo también tiene sus leyendas negras, como la que rodea a la película Stoker del director soviético Andrei Tarkovsky. Rodada en zonas industriales abandonadas cerca de plantas químicas en Estonia, el equipo trabajó durante meses, rodeado de residuos tóxicos y aguas contaminadas. La película, que trata sobre una zona prohibida donde las leyes de la física no se aplican y donde los deseos se cumplen a un precio terrible, se convirtió en un espejo de su propia creación. Tarkovsky, su esposa y el actor principal Anatoly Solonitsyn murieron años después de tipos de cáncer muy similares atribuidos a la intoxicación sufrida durante el rodaje. Stoker es una obra maestra de la metafísica y la filosofía visual, pero también es la tumba radiactiva de sus creadores, quienes sacrificaron su salud por capturar la desolación y la belleza de la decadencia humana. No podemos olvidar tampoco la película El Mago de Oz, que bajo su apariencia de cuento de hadas Technicolor esconde historias de abuso y dolor. El traje del hombre de hojalata original contenía polvo de aluminio que casi mata al actor Woody Ebsen, obligándole a abandonar el rodaje con los pulmones destrozados. La Bruja del Oeste, interpretada por Margaret Hamilton, sufrió quemaduras graves en la cara y las manos debido a un fallo en los efectos pirotécnicos de su desaparición tras una nube de humo. Y la joven Judy Garland fue sometida a un régimen de pastillas para dormir y estimulantes para mantenerla despierta y delgada, iniciando una espiral de adicción que marcaría trágicamente el resto de su vida. El camino de baldosas amarillas estaba en realidad sembrado de cristales rotos y sufrimiento. Estas historias nos recuerdan que el cine es un arte que se alimenta de la vida y a veces la devora. Las películas malditas son cicatrices en la memoria colectiva, puntos donde la realidad rasgó la pantalla para recordarnos nuestra propia fragilidad. Los accidentes ocurren, las coincidencias existen y la estadística es fría, pero cuando los sucesos se encadenan con tal precisión macabra es difícil no sentir un escalofrío y pensar que tal vez, solo tal vez, hay fuerzas que no quieren ser retratadas o historias que no deberían ser contadas. O quizás es simplemente que el caos gobierna el universo y los rodajes de cine, con sus prisas, sus egos y sus riesgos, son el caldo de cultivo perfecto para que la tragedia florezca. Sin embargo, el público sigue fascinado por estas obras, buscando en sus imágenes algún rastro del horror real, escudriñando los ojos de los actores para ver si en ellos se refleja el destino que les aguardaba. Vemos El Exorcista y buscamos el vaho real del frío en el set, vemos El Cuervo y contenemos el aliento en la escena del tiroteo, y vemos Poltergeist mirando de reojo a nuestros propios televisores. Es el morbo inherente al ser humano, la atracción por el abismo y la necesidad de creer que hay algo más allá, aunque ese algo sea terrible y oscuro. Las leyendas crecen con el tiempo y los detalles se exageran, se distorsionan y se mitifican, pero la base de dolor es real.
Familias rotas, carreras truncadas y vidas perdidas son el saldo final de estos proyectos. Al final lo que queda es la obra inmortalizada en celuloide o en bytes digitales superviviente a sus propios creadores. Estas películas han trascendido su condición de entretenimiento para convertirse en documentos históricos de la fatalidad. Son recordatorios de que el control es una ilusión y de que la muerte puede estar esperando detrás de un decorado, en el cañón de un arma de atrezo o en el aspa de un helicóptero. El cineasta intenta capturar la vida en una botella, pero a veces la botella estalla. La historia de las películas malditas es la historia de la ambición humana enfrentada a lo imponderable. Es la historia de cómo la búsqueda de la perfección artística puede llevar a la destrucción personal. Y aunque pasen los años y las técnicas de seguridad mejoren, siempre habrá un margen para el error, para lo inexplicable, para la sombra que se cuela en el plano sin haber sido invitada. Hoy día los rodajes son entornos controlados llenos de protocolos y seguros, pero el miedo persiste. Cuando las luces se apagan en el set y el silencio reina, siempre queda la duda de si algo ha quedado impregnado en las paredes, de si alguna energía residual acecha en la oscuridad. Los fantasmas de John Wayne, de Brandon Lee, de Vic Morrow y de tantos otros parecen vigilar desde el otro lado de la pantalla, advirtiendo a las nuevas generaciones de que el arte es sagrado, pero la vida lo es más. Y así la leyenda continúa alimentándose de nuevos rumores y viejos miedos, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el temor. Porque al final, ¿qué es una película sino un intento de burlar a la muerte congelando un momento para siempre? Pero en estas películas malditas la muerte reclamó su cuota y se hizo presente no como una representación sino como una protagonista más, robando el foco y cambiando el final feliz por un desenlace funesto. Al verlas no solo vemos una historia de ficción, vemos también el eco de una tragedia real que resuena a través de las décadas, un grito mudo que nos recuerda que detrás de la magia del cine hay seres humanos de carne y hueso, vulnerables y efímeros. Cada vez que se proyecta una de estas cintas se rinde un homenaje involuntario a quienes cayeron en su realización. Es una liturgia oscura, una comunión entre el espectador y los ausentes. Y quizás esa sea la verdadera maldición, no la muerte en sí, sino la imposibilidad del olvido, la condena a ser recordados no solo por su talento sino por la forma trágica en que abandonaron este mundo, quedando atrapados para siempre en la mitología de lo macabro. Las luces se encienden, la sala se vacía y volvemos a la seguridad de nuestra rutina, pero la inquietud permanece. Nos preguntamos cuánto de lo que hemos visto es arte y cuánto es nigromancia. Nos preguntamos si vale la pena el precio pagado por un par de horas de entretenimiento. Y mientras nos alejamos del cine o apagamos el televisor, sentimos una ligera corriente de aire frío en la nuca. Una caricia helada que nos susurra que las historias nunca son solo historias y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse del todo. El misterio de las películas malditas seguirá vivo mientras exista el cine, porque en el fondo nos habla de nuestros miedos más primarios: el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte súbita y el miedo a que nuestras propias creaciones se vuelvan contra nosotros. Es el moderno mito de Prometeo, el fuego robado a los dioses que termina quemando las manos del ladrón. Y en esa quemadura, en esa herida abierta, reside la fascinación eterna por estas obras que caminan sobre la cuerda floja entre la genialidad y la catástrofe. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.